saludar a nuestra amiga Renata Turrent, que ya llegó también para, como decimos nosotros, dejar la víbora chillando con sus comentarios. Mi querida Renata, te mando un abrazo, gracias por tu paciencia, ¿cómo estás? Hola amigo querido, ¿cómo estás, Vicente? Te mando un abrazo hasta allá y a toda la audiencia, qué gusto estar por acá. Gracias a las miles de personas, más de 15,000 personas en estos momentos conectadas en vivo y en directo. Hay que compartirles tus opiniones, tus comentarios sobre la ley electoral, sobre los dichos de Lorenzo Córdoba, sobre lo ocurrido en el Senado. Mi querida Renata, entre botargas de dinosaurio, gritos de estridentes, pues creo que es importante aterrizarle a la gente que nos está viendo y escuchando de qué va, de qué se trata, porque en la oposición lo que menos quieren es precisamente hablar con la verdad. Totalmente, mi querido Vicente. Creo que lo que más, el mayor triunfo que ha tenido la oposición con respecto a esta reforma es justamente minar la conversación pública con mentiras, porque en realidad creo que hay cuestiones de la reforma que se podrían discutir. Yo debatía con un amigo mío que está en contra de varias cosas de la reforma sobre el servicio profesional de carrera, por ejemplo, ¿no? Y él me decía, sí, puede haber algunos problemas, entonces habría que estudiarse mejor, quizá hubiera sido mejor bajarle el sueldo, bajar el presupuesto, no terminar con eso, etcétera. Creo que habría cuestiones importantes que se podrían debatir, pero que la oposición ha hecho muy claro que no tiene ningún interés de debatir, sino llenar de mentiras. Y yo les voy a dar primero 3 mentiras que salen hoy en el periódico, que sacan textualmente de la jornada legislativa de ayer, y después les voy a platicar muy brevemente lo que sí dice en la reforma para que vean la diferencia tan radical de lo que dicen los senadores del PRIAN, del MACPRIAN, como dice Fabricio Mejía, y lo que en realidad dice la reforma, para que cada uno se haga su propia opinión al respecto. Entonces, por ejemplo, la senadora Claudia Ruiz Massieu del PRI dice, y cito, da ventajas indebidas al partido oficial. ¿Cómo es que da ventajas la reforma si no puede tocar absolutamente nada en cuanto a cómo se cuentan los votos, cómo ni siquiera vaya, cómo podría haberse cambiado la representación de los plurinominales, que a mí era parte de lo que más me gustaba de la reforma constitucional? Entonces, en realidad sacan este tipo de consignas que no se basan en ningún argumento sólido para asustar a la gente. Luego, por ejemplo, el senador del PAN, Rementería, dice, es indigno quienes avalan desaparecer las 300 juntas distritales. Esto es falso, por completo falso. De las 300 juntas distritales, lo que propone la ley es que se mantengan aquellas juntas distritales que tienen labores constantemente, pero las que no tienen labores constantemente se reduzcan, que en el tiempo no electoral estas no estén participando y que cuando haya periodos electorales entonces reaparezcan. Entonces, en realidad es que baja a 240, ahorita les digo el número exacto, 300, déjenme se los busco, aquí tengo mi acordeón, 260 durante el periodo no electoral. Pero cuando hay periodo electoral se regresan las 300 juntas distritales, ¿no? Entonces es falso lo que está diciendo el senador. Y por último, otro de las mentiras, antes de darles un breve resumen de lo que sí dice la ley, dice el panista José Alfredo Botello, lo que quiere hacer es quebrantar la autonomía del INE. Pero ¿cómo la va a quebrantar? Si eso tendría que ser una reforma constitucional, que incluso la reforma constitucional que se había mandado y que no pasó, no atentaba en contra en ningún punto de toda la reforma electoral se tocaba la autonomía del INE. En ningún punto. Eso es falso. Entonces, ahora sí, a mí me gustaría tomarme un muy breve momento para decir que lo que yo considero más importante de estas reformas legales, que dicho sea de paso es importante recordar que se pasan las reformas legales, simplemente necesitan la mitad más uno del Congreso de la Unión, ya pasó en diputados y ahora se va, ahora ayer en la noche pasó en senadores, ¿no? Y creo que hay 3 pilares importantes en esta reforma. La primera, que son mejoras al sistema electoral, en específico 3 cosas muy importantes. La primera es que se establecen límites a las acciones arbitrarias que ha tenido el INE y el Tribunal Electoral sobre interpretaciones ajenas a la ley,
que limitan la libertad de expresión. Por ejemplo, esto que le están haciendo a la doctora Claudia Sheinbaum de que tiene que publicar estos dichos, etcétera, ¿no? O lo que le hicieron a la senadora Antares cuando este escándalo de la muñequita de Sololoy, que le hicieron replicar un mensaje que ella no escribió para, según, disculparse y reparar el daño, ¿no? Estas son cosas que atentan en contra de derechos constitucionales y que se busca con esta ley que simplemente el INE y el tribunal hagan el trabajo que les corresponde bajo la ley, que no estén excediendo estas capacidades. Lo segundo es que las sanciones sean proporcionales a las conductas. No me van a dejar mentir nuestra querida audiencia cuando el INE le quitó la candidatura al que iba a ser candidato para gobernador en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y al que quería ser candidato en Michoacán. Se las quita por un error de que les faltó mandar una u otra cosa al INE de una campaña de 20,000 pesos y les quitan las candidaturas. Esto es gravísimo y yo, tú lo sabes, mi querido Vicente, yo no defendía a Salgado Macedonio por otras cuestiones. Creo que había ahí una cuestión que se debía hablar como partido, pero que el INE le haya quitado una candidatura es un derecho constitucional de un ciudadano, votar y ser votado. Y que se le hayan quitado por un error de procedimiento me parece a mí un escándalo. Entonces, que sean proporcionales las sanciones a las conductas me parece que cualquier demócrata estaría de acuerdo. Y lo último es que se especifica la entrega de dávida, de bienes o servicios, es decir, todas estas tarjetas de Monex, todo lo que han hecho para robar elecciones, ¿no? Se especifica en la ley, esto está prohibido. Lo segundo es la ampliación de derechos, es el segundo pilar de estas leyes que se reforman, que es la ampliación de derechos, y esto permite que las personas residentes en el extranjero puedan votar con pasaporte o con matrícula consular. Aquí muchos de nuestros compañeros que nos ven de fuera de la ciudad, del país, saben, yo viví en Los Ángeles muchísimo tiempo, jamás pude votar desde allá. Es imposible votar desde lejos, y tan es imposible que cada elección solamente votan aproximadamente 5,000 personas. Por favor, cuando hay millones allá, les están violando un derecho constitucional a los paisanos. Entonces, esta ley pretende que sea más sencillo mediante, si tú no tienes cine porque estás en el extranjero y no puedes venir a México, bueno, pues con tu pasaporte o con tu matrícula consular ya vas a poder votar. Y se garantiza que haya personas con discapacidad, que se garantice la paridad de género, que se garanticen acciones afirmativas para grupos vulnerables como poblaciones LGBT, como poblaciones afromexicanas, etcétera. Y algo muy importante, que se garantice el voto a personas en prisión preventiva, porque la gente que está en prisión preventiva todavía no tiene una sentencia, por lo tanto no tiene constitucionalmente por qué perder sus derechos políticos. Entonces, esto y de esto ya hay un fallo del tribunal que obliga al INE que para el 24 tuviera suficientes pruebas piloto para que se garantizara la prisión preventiva, el voto en la prisión preventiva, pero que el INE no ha hecho nada, ¿no? Esto no lo digo yo, lo han hecho incluso organizaciones de la sociedad civil que no coinciden con Morena, han denunciado que el INE no ha hecho su trabajo en cuanto a la implementación de estos programas piloto para que las personas en prisión preventiva puedan votar. ¿Por qué no lo hacen? Porque las personas en prisión preventiva mayoritariamente votan por Morena. Entonces, esto, bueno, les garantiza este derecho, que es un derecho constitucional, ¿no? Porque no han sido sentenciadas. Entonces, esta ampliación de derechos es muy importante. Y por último, el tercer pilar que yo identifico es el tema de la austeridad. Hay dos fideicomisos, uno con 235 millones de pesos y otro con 40 millones de pesos, que se regresan al erario para que se pueda utilizar ese dinero en lo que sea necesario. En específico, probablemente se utilice para pagar las indemnizaciones de esta reducción de personal, porque es una burocracia gigante la del INE, y que parte de esta reforma busca eficientar bajando los sueldos y también reduciendo dobles funciones, ¿no? Por supuesto que los sueldos de los consejeros y los magistrados se respeten, que respeten el artículo 127 de la Constitución, porque están ganando más que el presidente, y esto lo dice la Constitución, y están violando la Constitución. Y por último, pues esto que yo ya les platicaba, que es una consolidación de ciertas estructuras que duplican trabajo, ¿no? Y el ejemplo más claro es que cuando pasó del IFE al INE, cuando se hizo la reforma, en teoría pretendía darle facultades al INE para organizar las elecciones en los estados. Y entonces, pero al mismo tiempo se mantuvieron los organismos locales, los organismos públicos locales, para este mismo propósito.
Es decir, hay dos estructuras paralelas operando al mismo tiempo que le cuesta a los y las mexicanas. Entonces yo cierro preguntando, ¿por qué es tan grave esta reforma? Les digo, el único punto que a mí alguien serio que genuinamente quiere debatir es, no me gusta que quiten esta parte del servicio profesional de carrera porque es importante, porque es lo que ha creado una institución. Yo creo que es toda una discusión para un programa entero que me parece muy interesante, pero bueno, creo que puede ser una crítica válida o un punto válido a debatir. Todo lo demás, que es lo que viene en la ley, que yo les hago un pequeñísimo resumen aquí porque son 300 páginas, yo no entiendo cómo vulnera la autonomía del INE, no entiendo, son puras ampliaciones de derechos. Y en realidad es que esta reforma es para que se cumplan leyes que ya están o que se cumpla la Constitución. Entonces es una sarta de mentiras lo que están saliendo a decir los opositores para crear una narrativa sobre que Morena está cambiando las leyes para beneficiarse en el 2024 y así poder justificar otra pérdida electoral más. Mi querido Vicente, pero en realidad, como ustedes pueden ver en el resumen que les hago, no toca ninguna parte. Discúlpenme que me extendí, pero me emociona muchísimo el tema y me da muchísimo coraje que estén mintiendo los opositores de esta manera. Sigamos dando la batalla en redes sociales, querida Renata, y sigamos sin censura desmenuzando en el transcurso de los días y de las semanas esto que le duele tanto a la oposición y a esos privilegiados por la élite. ¿Por qué no cerramos precisamente invitando a la gente a tus espacios, a tus trincheras, a tus redes, querida Renata? Sí, mi querido Vicente, muchas gracias. A mí me encuentran en @rturrent. Más al ratito voy a publicar un texto un poco explicando esto que explico aquí para que ustedes me ayuden a compartirlo con sus conocidos, sobre todo las personas que viven en el extranjero, los héroes y heroínas de este país, que son los migrantes, que nos ayuden a compartirlo porque se amplía este derecho de que puedan votar desde allá y que tengan esa emoción de que por primera vez muchos de ustedes van a poder ejercer ese derecho constitucional que tienen como mexicanos. Entonentonces, más al ratito, @rturrent me encuentran, y los miércoles en Capital 21 y en este hermoso espacio casi siempre los viernes. Hoy tuve que cambiar, pero aquí nos vemos todos los viernes, mi querido Vicente. Te mando un fuertísimo abrazo. Gracias, querida Renata, y por favor un abrazo a Renatititita, como siempre. Cuídate mucho, buenas tardes. Adiós, adiós.